Antes de que la guillotina bajara, ya la habían matado de una forma mucho más lenta. No con cuchillas, sino con su hijo. Esta es la parte de la historia que casi nunca se cuenta. La parte donde no hay multitudes gritando, ni discursos, ni gloria revolucionaria. Esta parte ocurre en silencio, en pasillos fríos, en habitaciones cerradas, en noches donde una madre escucha pasos que se acercan y sabe que esos pasos traen su final. La historia comienza en la noche del 3 de julio de 1793. No hay aviso. No hay respiro. Solo se escuchan pasos duros bajando por los pasillos de piedra del templo. Pasos marcados, constantes, como si nadie detrás de ellos conociera la compasión. Pasos que anuncian que algo terrible está a punto de ocurrir. Ese sonido se metía en las paredes, golpeaba el corazón y anunciaba el inicio de una tormenta que ya nadie podía detener. En una habitación fría, sin luz suficiente y con olor a humedad, María Antoinette duerme abrazada a su hijo de 8 años, Louis Charles. Su mano descansa sobre el pequeño pecho del niño como si ese simple gesto pudiera protegerlo del mundo exterior. Es un gesto desesperado, casi instintivo, el reflejo final de una mujer que ya había perdido a un hijo, a su esposo, a su libertad, y sabía que cada día podía ser el último. Para ella, ese contacto era lo último que aún podía controlar. Pero ese silencio no duraría. De pronto, la puerta estalla. Se abre de golpe, sin piedad. El sonido llena toda la habitación. Varios guardias entran con violencia, empuñando un papel oficial como si fuera un arma. No explican nada. No se justifican. No sienten culpa. Su voz es seca, cortante, casi mecánica: venimos por el niño. En ese instante, Marie no piensa. Reacciona. La reina desaparece por completo y aparece algo mucho más fuerte, una madre desesperada. Se levanta, bloquea el paso con el cuerpo, grita, suplica, se derrumba y vuelve a levantarse. Lucha con una energía que no sabía que aún tenía. No es dignidad. No es protocolo. Es supervivencia. Es amor. Es miedo puro. Es el instinto más antiguo que existe. Y en medio del caos, mientras los guardias avanzan y ella retrocede, mientras Louis Charles despierta llorando y no entiende nada, se revela la verdad que cambiará el destino de esa familia para siempre. Los revolucionarios han encontrado su única debilidad. No era la política. No era la monarquía. No era la riqueza. Era algo más simple. Más humano. Más frágil. Su amor por su hijo. Y ese descubrimiento sería usado como un arma. Lo que ocurre esa noche no es un error. No es improvisado. Es el primer golpe de una guerra psicológica diseñada para destruirla desde adentro. Una guerra sin batallas, sin soldados, sin cañones. Una guerra hecha de miedo, soledad y silencio. ¿Por qué fueron por el niño? Porque descubrieron que Marie resistía todo: hambre, insultos, amenazas, humillaciones. Nada la quebraba por completo. Podían encerrarla, vigilada día y noche, podían cortarle toda comunicación, podían hacerla dormir en una cama de paja mojada. Y aún así, ella seguía firme. Entonces entendieron que solo había un punto vulnerable, uno que no podían ignorar: sus hijos. Pero María Antoinette no siempre fue esta mujer rota por el encierro. Para entender por qué querían destruirla, hay que mirar atrás. Ella no era la reina fría que mostraba la propaganda revolucionaria. Había nacido en Viena en 1755, hija de una emperatriz, criada para obedecer, no para mandar. A los 14 años fue enviada a Francia como un puente político, un símbolo viviente entre dos imperios. Desde el primer día fue rechazada: su acento, su risa, sus gestos, su origen, todo era motivo de burla para una corte que nunca la aceptó completamente.
Con los años, aquella joven convertida en caricatura se transformó en una madre marcada por el dolor. Ya había perdido a un hijo de enfermedad. Había visto a su esposo caminar hacia la guillotina sin poder detenerlo. Había sido convertida en prisionera dentro de la misma nación donde fue reina. Y ahora, lo único que la mantenía viva era escuchar la respiración de sus hijos cada noche. Pero su verdadera destrucción no comenzó cuando la arrestaron. Comenzó en el templo. Un lugar oscuro, húmedo, frío, donde el silencio parecía observarte más que acompañarte. Los guardias no solo vigilaban. Registraban cada gesto. Cada suspiro. Cada lágrima. Cada palabra que salía de su boca. Esos informes se enviaban a los superiores para estudiar cómo resistía la antigua reina. Las reglas no eran simples reglas. Eran heridas invisibles. Le redujeron el tiempo con sus hijos. Le prohibieron hablar alemán, su lengua materna, como si borrar su idioma fuera borrar su identidad. Colocaron guardias dentro de su cuarto, mirándola incluso mientras dormía, haciéndole saber que ya no quedaba ni un solo espacio propio en su vida. El cuerpo de María empezó a fallar. Su cabello, antes brillante, comenzó a tornarse blanco. Las noches se hicieron interminables. Las hemorragias comenzaron sin aviso. El cansancio se convirtió en un peso constante en su rostro. Pero había algo que no se movía, su fuerza como madre. Mientras sus hijos estuvieran vivos, ella seguiría de pie. Ese amor era su último escudo. Los revolucionarios lo entendieron perfectamente. Y por eso eligieron la noche perfecta para arrancarle el corazón. La puerta se abrió con un estruendo. 6 hombres entraron con una sola orden: venimos por el niño. Marie se lanzó sobre ellos como si su propio cuerpo fuera la última muralla. Gritó, lloró, suplicó, ofreció su vida. Louis Charles despertó en medio de la pesadilla, intentando aferrarse a ella mientras los guardias tiraban de su pequeño cuerpo. La habitación se convirtió en un caos de llantos, amenazas, empujones. Cada segundo era una eternidad. La lucha duró 1 hora entera. 1 hora en la que Marie dejó de ser reina. Dejó de ser prisionera. Dejó de ser cualquier cosa que no fuera desesperación pura. Madame Elizabeth intentó calmarla cuando vio que la violencia escalaba, pero nada podía detener ese momento. Al final, agotada, temblando, rota, Marie besó a su hijo por última vez. Le susurró algo que nadie escuchó. Quizás un adiós. Quizás un perdón. Quizás un te amo. Y vio cómo lo arrastraban hacia la oscuridad, mientras sus gritos se perdían en los pasillos. Cuando el silencio volvió, Marie cayó al suelo. Vacía. Como si su alma hubiera sido arrancada junto con el niño. Pero lo que hicieron con el niño fue aún peor de lo que hicieron con ella. Louis Charles fue entregado a Antoine Simon, un hombre cuyo deber no era educar, sino destruir. Lo encerraron en un cuarto oscuro, sin ventanas, sin luz. Lo obligaron a cantar canciones contra la monarquía. A insultar a su madre. A repetir frases que él no entendía. Cada vez que lloraba, lo golpeaban. Cada vez que se negaba, lo castigaban. Lo fueron aislando tan profundamente que su mente comenzó a desprenderse de la realidad. Al final, el niño dejó de resistir. Repitió todo lo que querían escuchar: insultos, mentiras, acusaciones que luego serían usadas para destruir a Marie en el juicio. Y mientras todo esto ocurría, en su celda, ella solo murmuraba una pregunta: ¿mi hijo sigue vivo? Mientras el niño era destruido, Marie fue arrancada de su última estabilidad. De madrugada, los guardias entraron a su cuarto y dijeron simplemente: te trasladamos. No hubo explicación. No hubo despedida. La llevaron a la conciergerie, la antesala de la guillotina. Allí dejó de ser persona. Su nueva identidad fue un número: prisionera 280.
Su celda era un espacio húmedo, oscuro, vigilado día y noche. No había silencio. No había luz. No había privacidad. Cada movimiento era observado. Su cuerpo seguía deteriorándose, fiebre, hemorragias, mechones de cabello en el suelo. Y cada noche, cuando creía que nadie la escuchaba, repetía el mismo nombre, Louis Charles. Cuando parecía que no podían quitarle más, llegó el juicio. No era justicia. Era un espectáculo público. Las acusaciones fueron golpes dirigidos, traición, conspiración, corrupción. Marie respondió con serenidad inesperada, con una claridad que sorprendió incluso a sus enemigos. Pero el fiscal tenía un arma final, las palabras torturadas del niño. Con voz fría, lanzó la acusación más cruel, incesto. La sala quedó en silencio. Incluso los más radicales se quedaron inmóviles. Marie se levantó, con la voz herida, y dijo, apelo a todas las madres aquí presentes. Ese momento hizo temblar la sala. Pero no cambió su destino. Ya estaba escrito. La condenaron a muerte. Esa madrugada, un guardia le entregó papel y tinta. Marie escribió a Madame Elizabeth una carta sin odio, sin rencor, llena de amor. Que mi hijo nunca busque venganza, escribió. Firmó, Marie Antoinette. Pero la carta nunca llegó. Quedó enterrada en archivos secretos durante décadas. Al amanecer del 16 de octubre, comenzaron los preparativos. Le quitaron su ropa negra. La obligaron a ponerse la camisa blanca de los condenados. Le cortaron el cabello sin cuidado. Le ataron las manos con cuerdas ásperas. Tras 76 días sin ver la luz, el sol la cegó. La obligaron a subir a un carro abierto, usado para cadáveres. Miles gritaban, insultaban, lanzaban basura. El artista David la dibujó en el camino, una mujer rota, pero con una dignidad que el odio no pudo destruir. El carro se detuvo. Había llegado el final. Marie subió los escalones sola, sin ayuda. En el último paso, pisó sin querer el pie del verdugo. Pudo ignorarlo. Pero giró la cabeza y dijo, perdón, señor. No fue mi intención. Un gesto pequeño. Pero eterno. La cuchilla cayó. Rápida. Fría. Definitiva. Pero el sistema que quiso borrarla falló. Porque al destruir a la reina, reveló a la mujer. Reveló a la madre. Reveló la humanidad que nunca pudieron romper. Y ese fue su verdadero legado. Y ahora decides tú, ¿fue Marie Antoinette una villana, una víctima, o una mujer demasiado humana para sobrevivir a su época?